Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un video muy importante. Lo estábamos pidiendo, lo estábamos esperando. Bienvenidos, cracks, a un video nuevo. Después de tanto tiempo, bueno, ni tanto, de muchas vendidas de humo, de una que otra cosita, Apex Legends Mobile, por fin tenemos fecha. Por fin, y no solo para Android, también para iOS. Todo apunta de que se había retrasado porque Apple quería que obviamente saliera el juego al lado con Android. Eso es lo que quería Respawn. En fin, ustedes se meten a Twitter, miren todo el mundo publicando esto. Oh shit, todo el mundo Apex, todo el mundo el bendito Apex. Y una que otra cosita de Call of Duty con el Tito aquí. En fin, ¿qué es lo que pasa? Yo esto lo retuiteé, por cierto, me encanta, me sirve. Apex Legends Mobile se acerca a partir de la próxima semana. La próxima semana tenemos el Apex. ¿Cuándo se estima? 1 de marzo, lo más seguro. ¿Por qué? Porque cae martes. 100%. 100% lo más seguro es que sea entre el 1 de marzo al 5 de marzo posiblemente. Pero dijeron que la próxima semana, ya, confirmado. Para lo que es Android y iOS. Ahora, ¿qué es lo que pregunta la gente? ¿Dónde será? Porque es lanzamiento suave. O sea, regional, suave, como quieran decirle, me da igual. Va a ser los mismos países que estaba en lo que es actualmente la versión de Android, tengo entendido. Y todo esto pues lo podemos ver incluso acá. Esta es la web de nuestro querido Tito Electronic Arts, porque ahora va a ser también nuestro Tito, no puede ser. Pero todo el mundo va a preguntar lo típico. Preguntas frecuentes sobre el lanzamiento de Apex Mobile, que es limitado, porque recuerden que es un soft launch. Luego, más tarde, va a ser el lanzamiento global. Perdón, estoy emocionado, casi desmadro todo lo que es aquí. Y está perfecto, me sirve. Ok, hola leyenda, sabemos que han estado esperando actualizaciones sobre Apex Legends Mobile. Sí, porque todo el mundo en Twitter le ha preguntado que cuándo diablos va a salir el Apex Legends Mobile. Desde que realizamos nuestras pruebas beta cerradas el año pasado, en serio, jugué como 6 beta, nos complace anunciar que Apex Legends Mobile entrará en el siguiente gran hito de desarrollo de un lanzamiento regional limitado a partir de la próxima semana, y que se espera que se ejecute durante primavera en esta próxima fase. Apex Legends Mobile tendrá un lanzamiento limitado en 10 países, para que podamos continuar nuestro trabajo en los sistemas del juego, las características y más antes del lanzamiento. Sí, porque esto es un lanzamiento suave. No se te va a reiniciar nada de tu progreso, pues ya para que lo sepas. Cuando juegues el juego en esta fase. Los que jugaron las betas pasadas, obviamente todo se les va a reiniciar. Para los jugadores que se encuentran en los 10 países participantes, nos encantaría su ayuda para hacer que Apex Legends Mobile sea lo mejor posible cuando el lanzamiento regional limitado comience la próxima semana. Dirígete a Google Play y iOS para registrarte y participar, jugar con tu leyenda favorita y compartir tus comentarios en el equipo. Esperamos escuchar sus opiniones sobre Apex Legends Mobile. Ok, las preguntas que vamos a tener. Las preguntas más frecuentes: ¿cuándo y dónde estará disponible el lanzamiento regional limitado? Apex Legends Mobile estará disponible para Android y iOS en Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Malasia, Filipinas, Indonesia, México, Perú, Argentina y Colombia. Los mismos países que ya conocíamos. Me encanta de que metan a la comunidad hispanohablante en Apex, lo que me da a entender de que no son unos narcisistas que le encanta tanta la babosada como Activision, que son muy angloparlantes, me voy solo por esos lados, Latinoamérica que valga madres, pero a Electronic Arts le importamos y por eso te voy a dedicar chingo de videos a Apex, solo por eso. Bueno, ya tenía ganas, pero con más ganas aún. Ok, ¿qué leyenda o contenido se incluirán en el lanzamiento regional limitado de Apex? Durante el lanzamiento regional limitado tenemos una cantidad selecta de emocionantes sistemas de funciones disponibles para jugar. Los jugadores podrán jugar como Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Raid, Bangalore, Octane, Mirage, Pathfinder y Caustic. Ok, los del año 1, me sirven. Ofreceremos más sistemas y contenidos para el lanzamiento mundial de juego más por venir. Eso ya se sabe, o sea, ya se sabe. ¿Cuándo estará disponible este juego de manera más amplia? Compartimos actualizaciones sobre el lanzamiento, que hayamos tomado decisiones informadas sobre el lanzamiento regional. Si se encuentra en uno de los países de prueba participante, la preinscripción ya está abierta. Todavía estamos probando activamente la aplicación de todo el mundo y estamos ansiosos porque más jugadores se unan a la diversión del lanzamiento. Apex Legends Mobile contará con juego cruzado en la consola. Esto sabemos de que no, porque es un juego muy diferente. O sea, eso lo sabemos perfectamente. ¿Qué escaparates digitales presentará el juego? En nuestra próxima prueba del juego estará disponible tanto en Google Play Store como en Apple Store. Tengan en cuenta que el juego no debe descargarse a través de un sitio de tercero o una descarga directa de APK. O sea que vales madre si lo haces desde una APK, tiene que ser completamente desde Play Store o 100% desde la App Store. Apex Legends Mobile aún está en desarrollo y no está siendo optimizado para ejecutarse en una variedad de dispositivos en particular. Los dispositivos no admitidos durante la prueba de región limitada son dispositivos Android con menos de 3 GB de RAM. Es normal, o sea, esto se miraba. Y dispositivo iOS con menos de 2 GB de RAM. Vivo, Oppo, Huawei, Motorola, Samsung, Lenovo, Xiaomi. Ok, tenemos los requisitos. Tenemos los requisitos oficiales de Apex. No lo había leído. Ok, para Android, Android 8.1, OpenGL 3.0.
3 GB de memoria RAM superior, al menos 3 GB de espacio, tamaño de pantalla NLXL, eso da igual. iPhone tiene que ser superior al 6S o posterior, y esto me da igual. Ok, y lo demás, ¿cuál? Está bien, me sirve. Me sirve, me sirve. Se viene Apexito, claro que sí, por fin, mi niño, mi amor hermoso, LOL. LOL, Apex, LOL. Apex Legends lo retuiteó, aquí lo tenemos ver, aquí lo podemos ver. Sí, el Tito Apex. El Tito Apex, loco, es que esta es la noticia que todo el mundo esperábamos con tantas ansias, loco, por fin. O sea, por fin, vamos. Yo le puse Telobio Respawn. Al fin, loco, al fin, luego de 1000 años de estar esperando, de tanta babosada, lo hemos logrado. Hay lanzamiento de Apex. Claro que sí. Vamos. Un besazo. Yes. Vamos. Por fin. Es que luego de tantas babosadas uno piensa, bueno, no iba a salir. Pero sí, sí iba a salir. Ok. O sea, sí iba a salir en marzo. Así que todo perfecto. La próxima semana tendremos lo que es el Apex. Estamos a día 23. Son las 10:30 cuando estoy grabando esto. Entonces quedaría poco menos de una semana. Bueno, si dijeron la próxima semana, todo apunta a que va a ser el 2 de marzo. Sí. El miércoles, sí, porque dijeron a partir de la próxima semana, o sea. Yo conto una semana y yo digo que el 2, porque, bueno, luego de esperar todos estos días, porque desde el primero, los hijos de su madre, de EA Latinoamérica, dijeron, se acerca el soft launch. Pasaron 22 días para que dijeran días exactos. Que lo bueno, va a salir para iOS y Android, lo que muchos esperaban de que no iba a salir. ¿Por qué? Le voy a explicar sencillamente esto, y es que muchas personas decían por qué se está retrasando tanto el Apex para Android, porque solo se sabía de Android. Y yo concluyo de que además de que han estado trabajando por dentro del juego, estaban esperando de que Apple le dijera sí, está el proyecto en las manos, lo vamos a probar, cuando lo aprueben, le damos. ¿Qué es lo que quieren ellos? Un lanzamiento suave en ambas plataformas, o sea, tanto como Android y iOS. Me gusta. No es un acceso ilimitado, perdón, no es un acceso limitado, no hay puestos limitados. Todas las personas que puedan jugarlo lo van a poder jugar. Estaremos en directo el día que salga. Y pues estoy muy feliz, ¡Vamos! Se viene Apexito. Me voy a terminar el pase de Call of Duty. Hoy sale el pase de Call of Duty, me lo termino en una semana. Valió madre Call of Duty, full Apex. Concentración Apex, focus, loco. Bueno, este ha sido el video de hoy, espero te haya gustado. Como siempre, la suscripción si agradece mi Hero Cracks. Tengo todas mis redes sociales en la descripción de este pedazo de video. Recuerden que tengo TikTok, Instagram, Facebook, Twitch, de vez en cuando por allá. Y pues si no me han seguido, pues aquí dejando todos mis perfiles como siempre en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Gracias por todo, un besazo, hasta la próxima, adiós. Apexito, vamos.